Esta es una noche de negociaciones muy intensas a esta hora en la Cámara de Diputados. En este momento, Guillermo Francos, el ministro del Interior, el hombre que tiene una gran mesa de diálogo en varios temas del gobierno de Javier Milei, junto a también Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, está recibiendo al bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy. Hay legisladores que en su momento formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, Emilio Monzó, entre ellos, que han comenzado a dialogar sobre las distintas alternativas que buscan para ver si es posible tener un único dictamen de cara al debate de este megaproyecto de ley que elaboró la Casa Rosada y que trae muchos cambios que no solamente tienen que ver con la economía, son muchos los capítulos que están en discusión, aunque la oposición hasta aquí solo estaría en condiciones de acompañar con votos y respuestas favorables el capítulo que es económico, financiero y que tiene que ver además con cuestiones administrativas. Va a ser una muy larga noche allí en el Palacio. Claro, y los mercados están mirando todo esto que sucede. Por eso esta noche le agradezco muy especialmente a la economista David Miazo, que está aquí con nosotros para hablar de estos temas. ¿La política es lo que preocupa en este momento a los mercados o son cuestiones propias de la situación económica y financiera del país lo que está haciendo que tengamos estos saltos en estos días, ¿no? Lo hablamos a diario con Leandro, lo que está pasando, por ejemplo, con las distintas opciones del tipo de cambio. Te diría que las dos cosas. Vamos, si querés, primero por la más simple, que es la cuestión financiera, si querés. Básicamente, el ministro Caputo está implementando un programa de licuación de los pesos, dándole tasas que están por debajo de la inflación. En el sentido de que bajó las tasas de política monetaria y los plazos fijos, por ejemplo, en promedio están dando una tasa nominal anual del 110%. Eso es una tasa mensual del 8 y pico por ciento menor al 9. Entonces, eso hace que si uno quiere de alguna manera poner un plazo fijo para resguardar el valor del peso, está obteniendo menos de la mitad de lo que fue la inflación de diciembre y probablemente cerca de la mitad de lo que sea la de enero. Entonces, eso genera que los pesos se quieran tratar, quien tiene peso, las empresas, las personas, los bancos, quieran tratar de defenderlos de la mejor manera. Y esos pesos se van a dos lugares. De alguna manera, instrumentos indexados por inflación. Entonces, ahí hubo un crecimiento muy grande de los plazos fijos UVA que pueden hacer las personas, a tal punto que muchos bancos lo sacaron de la aplicación, lo sacaron del home banking. Están escondidos. Te lo ponen medio escondido para que te cueste entrarlo. El cálculo es muy complejo de realizar, señor, señora, ¿no? También pasa eso cuando vos preguntás. Así que sí, algunos directamente te hacen ir a la sucursal porque también es cierto que los bancos no tienen un instrumento contra el cual calzar ese depósito. O sea, ellos, no es que el Banco Central les ofrece esos pesos, ponémelos acá y yo te doy lo mismo que vos le estás dando al ahorrista, al depositante. Por lo tanto, bueno, pero me estoy yendo de tema. Pero básicamente los pesos o se van a esos mecanismos indexados, plazo fijo UVA para las personas, instrumentos SER que están rindiendo negativo en términos de bonos en el mercado de capitales, o se van al dólar. Entonces, básicamente, el propio plan de Caputo de licuar los pesos es el que está empujando a los pesos a irse al dólar. Que yo también sería un poco cuidadoso a hablar de corrida o algo por el estilo, porque si lo comparamos contra los niveles de 1.000, 1.200 que vimos en noviembre, con un 40% de inflación al medio, estaríamos teniendo que comparar con un tipo de cambio de 1.400 a 1.600 pesos. O sea, todavía estamos cerca de un 30% por debajo de lo que fueron algunos de los picos. Esto explica la cuestión financiera, pero ¿es la política también la que influye? Exactamente, y ahí la segunda parte. La política influye mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver qué pasa con el DNU y con la ley Ómnibus, también si querés de alguna manera con la movilización del 24, porque son cuestiones centrales que van a determinar el nivel de gobernabilidad que tiene el gobierno. Si se le caen por la vía judicial varias de las partes del DNU, si temas centrales de la ley Ómnibus no pasan, claramente va a generar duda. Bueno, Milei va a poder implementar muchos de los recortes y las reformas más importantes que prometió hacer, que quiere hacer,
o va a poder hacer muy poco. Pero también los mercados tendrían que tener en cuenta la legalidad de las propuestas, ¿no? Porque ahí, si se llega a la justicia, no se llega por casualidad. Y si los legisladores de todos los partidos están lanzando advertencias, aún los que quieren dar instrumentos, ponen el tema de la cuestión legal sobre la mesa y se sientan y negocian. ¿Eso no se lee? Mira, el mercado no sabe tanto de legalidad y legislación. Lo que yo te diría es que el gobierno debería haber sido el que sepa mejor de eso al momento de mandarlo, porque acá al mercado, más allá de un artículo no, de que se voltee legítimamente un punto del DNU en la justicia o algo de eso, lo que le importa es la señal. Claro. El gobierno va a poder pasar las reformas más importantes o no va a poder hacerlo. Y si no puede hacerlo en los primeros 30, 40 días, difícilmente lo puede hacer en adelante. Entonces, esa es la gran señal, que el mercado no está diciendo que no lo va a poder hacer porque no es que se hundieron los precios de los bonos, que no hay, como decía recién, no es que hay corrida del dólar, pero hay una leve preocupación. Che, esperemos estas 2 o 3 semanas a ver qué pasa para saber si apostamos o si esto no va por buen camino. En política, perdón, Leandro, en política se usa mucho todo el tema del semáforo en este momento, ¿no? ¿Cuál del megaproyecto de ley, cuáles pasan, cuáles están en alerta y cuáles no pasan, ¿no? ¿Hay también una suerte de semáforo en este momento que le imponen al presidente, una luz amarilla sobre la gestión? Desde el mercado, por llamarlo de alguna manera, yo te diría que estaríamos, para seguir usando las señales de tránsito, ante un cartel de pare. Pare, a ver si pasa, un auto en este caso, a ver si pasan las cosas o no pasan. Y yo creo que eso es lo que está viendo el mercado hoy. A ver, ¿pasa el gobierno con gobernabilidad y con capacidad de poder hacer cosas o no pasa? Y de acuerdo a eso, va a haber más... No es apoyo o no apoyo, es apuesta en el país o no apuesta. Si yo tengo $1 guardado, si decido comprar una propiedad, si decido comprar una acción, porque apuesto a que el país va a mejorar, va a crecer, o apuesto a comprar un bono, ¿no? Es esa precaución para ver si me conviene apostar o me conviene seguir retraído, ¿no? Toda la gente, por ejemplo, para que no pensemos que el mercado es una entidad malévola que está ahí. No. Toda la gente, por ejemplo, que, como cualquiera de nosotros probablemente, que compró dólares y asustado fue al banco, los sacó y los tiene guardados en un colchón, en una caja de seguridad, que puede ser mi mamá, puede ser mi abuela, puede ser mis primos, cualquiera, ¿no? Bueno, alguien así que hoy dice, che, tengo los dolaritos ahí guardados. ¿Salgo y me compro un auto? ¿O salgo y me compro un terreno? ¿O estaba pensando en construir? ¿Salgo y lo hago? ¿O me resguardo un ratito más a ver qué pasa? Bueno, esa misma decisión, si querés chica, que hace cada una de las personas, pensala a nivel de grandes grupos económicos, de multinacionales, de inversores extranjeros, que dicen, che, ¿es hora de poner una fichita en Argentina o todavía esperamos? Estamos en esa instancia. Todavía esperamos a ver qué pasa esta semana. David, cuando sube el dólar, siempre en economía se habla de overshooting o precio de pánico, cuando se va de mambo, por decirlo de alguna manera, el dólar y sube más de lo que debiera cotizar. Hoy el contado con liquidación superó los 1.300 pesos, el blue también saltó demasiado. ¿Vos creés que si la ley Ómnibus es aprobada puede bajar el precio del dólar paralelo, tanto blue como contado con liquidación? Y lo digo pensando en la persona que nos está mirando, que tal vez dice, está subiendo el dólar, mañana salgo a comprar, es lo primero que hago mañana. Sí, a ver, dijimos 2 partes de la pregunta, de la respuesta. Que los pesos no tengan a dónde ir, salvo al dólar, para tratar de proteger el poder de compra, salga o no salga el DNU, va a seguir pasando. Entonces, la presión sobre el tipo de cambio por esa vía va a seguir existiendo. Sí va a ceder la presión política, en ese sentido sí, gran parte de la ley Ómnibus, o las partes más importantes, pasan. Entonces, en ese sentido, yo lo que no estaría viendo hoy es que haya existido ese overshooting. De hecho, a mí me parece, de esto ya es personal, porque es casi tener la bola de cristal. Contanos. 900 o 1.000 pesos como estaba en los dólares hasta hace un par de semanas, me parecían oportunidad de compra. Yo pensaba que estaban baratos, digamos, de alguna manera.
en cerca de 1.200, 1.300 me parece que es el lugar más lógico para la realidad económica que tenemos. Ahora si me decís, che, mañana y pasado o el lunes se va a 1.500, 1.600, ahí sí pensaría que, che, eso es demasiado temor. Si se alinean algunas de las cosas, podría bajar. No sé si respondí. Sí, recién hablábamos de que empieza a quedar atrasado el tipo de cambio oficial, que está en 819 pesos, con respecto justamente a los dólares financieros. Siempre cuando se mueve el dólar salta la inflación, lo vimos en diciembre, con la inflación que tuvimos en diciembre, y seguramente lo vamos a ver también con la inflación de enero. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno tiene que hacer una nueva devaluación antes de la cosecha gruesa de la soja en abril? ¿Vuelve a empezar la película? ¿Volvemos a ver este salto de inflación que no termina nunca? Creo que lo charlamos acá mismo hace cerca de un mes cuando vine y hablamos, te comenté esto específicamente. El problema, a ver, hubo algo positivo de no haber llevado el dólar mucho más arriba, que es evitar en el corto plazo una inflación mayor, que es de alguna manera que el Banco Central pueda estas semanas haya podido acumular reservas sin pagar tantos pesos por cada dólar que compra. Eso, digamos, fue lo positivo. Pero lo negativo es que tarde o temprano iba a tener que hacer otro salto. Y eso no solo depende del nivel original, que la verdad que muchos economistas miramos como, che, 800 te quedaste corto para la realidad que teníamos, sino también el rápido proceso inflacionario. Entonces, para tratar de ser más directo en la respuesta, yo igual que vos, que lo dijiste hace un rato, veo que va a haber otro salto, que este famoso 2% mensual va a ser muy difícil de sostener en el mediano plazo, con estos niveles de inflación. Por lo tanto, en algún momento entre, si quieren que le pongamos algún tipo de fecha, mediados de marzo y finales de abril, un reacomodamiento puede haber. Eso probablemente pueda venir al mismo tiempo que alguna liberación del cepo. Y eso también tiene cierto de estrategia, que es juntarlo con el mayor flujo de dólares de la cosecha del agro, que recordemos el agro es el 70% de las exportaciones del país. Entonces, ¿Lo imaginás en 1.000 pesos, por ejemplo, en marzo, al oficial? Creo que seguiría atrasado, porque de acá a marzo tenemos otro 30 y ¿Cuánto pico, lo ves entonces? 40% de inflación. Dale, contanos. No, puede ser ahí, la verdad que es hacer mucha futurología, pero probablemente entre unos 1.000 y 1.200 pesos sea un punto en que, más cerca de los 1.200 creería yo, se podría hacer alguna convergencia, una liberación del cepo hacia finales de marzo o en algún momento de abril. No quiero que te vayas porque vamos a compartir esta información que tiene Leandro hablando de dólares, pero en este caso dólares que se necesitan para producir. La industria automotriz está con algunas dificultades, Leandro, y vos tenés data y tenemos material que podemos compartir, ¿verdad? Sí, así es. Vos sabés que las empresas automotrices son de las grandes, no solo exportadoras, sino también importadoras, porque necesitan insumos y autopartes para hacer su producción aquí en la Argentina. Y están teniendo muchos problemas para reanudar sus operaciones tras las vacaciones que le dieron al personal a fin de diciembre, porque justamente no tienen dólares para importar y sus proveedores ya no le aceptan que sigan aumentando la deuda comercial que tienen. Toda la industria automotriz tiene una deuda comercial que trepa a los 7.000 millones de dólares en conjunto. Estas empresas justamente ahora tienen muchísimos problemas para reanudar la producción y lo que están haciendo es parando las fábricas o dándole más vacaciones a los empleados. Muchas de ellas, por ejemplo Volkswagen, General Motors, Nissan, Renault, recién van a reanudar la producción a mediados o fines de febrero, cuando inicialmente lo pensaban hacer a fines de enero, y solo una de ellas tiene la producción en marcha, que es Toyota, que fue la única que también compró los bonos para importadores, los BOPREAL. Lo hizo la semana pasada en la tercera licitación, cuando el Banco Central logró adjudicar casi 1.200 millones de dólares. Bueno, el 90% de ese monto fue de Toyota. ¿Qué hizo Toyota? Se movió más rápido que las demás, logró más rápido la aprobación de su casa matriz en Japón. Son todas empresas multinacionales que sin el visto bueno de la casa matriz no acceden a comprar un bono de un banco central que el presidente dice que lo va a cerrar, con lo cual cuánta credibilidad tiene un título emitido por ese banco central. Las demás todavía no lo suscribieron y por eso están teniendo muchísimos problemas para reanudar su producción, porque no tienen dólares y los proveedores no le aceptan seguir vendiéndole sin que les paguen, básicamente. Entonces estamos viendo un problema no solo de empleo de las automotrices, sino también de entrega de unidades que va a haber este año
como lo hubo el año pasado. Si estás en una lista de espera para comprar un auto, armate de paciencia porque hay muchos problemas en las líneas de producción de todas las automotrices en la Argentina, salvo Toyota. David, ¿esto implica un escenario que ya empieza a manifestar la recesión en la economía? Sí, a ver, tenemos la cuestión de la disponibilidad de dólares que de alguna manera ya empezó a generar recesión en el último semestre del año pasado, por todas estas dificultades que ahora está comentando Leandro con las automotrices, ya venían existiendo para las automotrices y para muchos otros sectores, así que, pero debería ser algo que comienza a normalizarse a medida que se va solucionando todo este tema de la deuda con importadores y que debería empezar a normalizarse. Te pregunto esto porque un escenario de recesión tiene que ver con lo que pasa con las empresas. Estamos con el tema de volver a producir a finales del mes de febrero. Y obviamente tiene un correlato en el campo del trabajo, ¿no? Que es un capítulo muy importante. El poder adquisitivo que se pierde y trabajadores que no saben si van a tener continuidad laboral el próximo año. Esa lectura que no es la de los mercados, pero que también es una lectura muy importante en la economía. ¿Qué es lo que trae para los próximos meses? Bien, esto que estamos diciendo hasta ahora, si querés, de alguna manera es la oferta. Y un poco hasta donde estás yendo vos, es la demanda, ¿no? Porque también es cierto... No solo es la demanda, es el campo concreto laboral. No, digo porque... no tener trabajo. Bueno, no es lo mismo ir a comprar un auto y esperar hasta febrero, ver cómo hago. Y otra distinta es, bueno, la fábrica en la que trabajo, ¿me va a mantener como trabajador o no? Tal cual, pero digo, la fábrica en la que trabajas tiene trabajo y produce... Sí, no tiene ningún problema de oferta, como puede haber sido esto, y sí tiene demanda, ¿no? Entonces, por eso te lo estaba trayendo desde ese punto de vista. Porque problemas de oferta son estos relacionados a la importación que deberían comenzar a normalizarse. Los problemas de demanda son los que estamos empezando a ver. Ya empezaron a salir varios indicadores de la caída de venta de combustibles, la caída de ventas en supermercados, y eso tiene relación directa con la caída del poder adquisitivo, un poder adquisitivo que ya había caído en los últimos 5 años más de un 25% y que con estos niveles de inflación continúa deteriorándose. Entonces, ahí tenemos el temor por la recesión vía un menor poder adquisitivo de la gente, que además se le empiezan a sumar toda la cuestión de los servicios públicos, que de alguna manera también restan ingreso disponible, ingreso gastable, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que probablemente impacte en el consumo masivo. Y después de otros sectores está la preocupación por las importaciones, como puede ser el sector textil. Muy bien, es David Miazo, economista, a quien le agradecemos mucho que esta noche haya estado con nosotros tratando estos temas que nos preocupan y mucho. Como siempre, gracias por estar en Noticias a las 20:30. Un gusto.